Movimiento musulmán negro. Historia y enseñanzas. Empezó en los Estados Unidos como una agitación nacionalista entre algunos negros que estaban descontentos con su situación socioeconómica en los guetos urbanos. Surgieron dos líderes importantes a principios del siglo XX. El primero fue Timoteo Drake, que fundó el movimiento el Moorish Saints Temple de América en 1913. Este creía y enseñaba que la raza negra era de origen árabe. Por tanto, tenía profundas conexiones religiosas y culturales con la fe islámica. Este grupo fue el mayor precursor del activismo del posterior movimiento musulmán negro. Por otra parte, Marcus Garvey fundó en 1914 la Asociación Universal para la Mejora del Negro, otro empuje importante para el movimiento musulmán negro. Otro personaje importante fue Wallace Fard, que fundó el movimiento musulmán negro. Fard nació en la Meca y fue educado en la fe islámica. Después emigró a los Estados Unidos en el año 1930 y fundó el Templo del Islam en 1931. Seguidamente empezó a propagar las enseñanzas del Islam con un estilo peculiar. Según él, los negros llegarían a enfrentarse a los blancos en una guerra racial que llevaría a la restauración del dominio y la supremacía de la raza negra. Además, consideraba el cristianismo como una religión de blancos utilizada por estos para eliminar a los negros. Fard puso a sus seguidores nombres árabes para sustituir los nombres blancos que sus familias habían adquirido tiempo atrás. Fard desapareció en 1934 y no se volvió a saber de él. Los miembros del movimiento musulmán negro le consideran la encarnación de Alá y actualmente celebran su cumpleaños el 26 de febrero como el Día del Salvador. El sucesor de Fard fue Elijah Poole, cuyo nuevo nombre era Elijah Muhammad. Este estableció el segundo templo de Chicago, Illinois. A medida que crecía el movimiento en la década siguiente, se construían mezquitas y centros en las principales ciudades con mayor número de negros. Muhammad, en la línea de Fard, siguió sosteniendo que los negros eran racialmente superiores y que los blancos eran diablos cuya eventual derrota era cada vez más segura. El mejor portavoz para el grupo fue Malcolm X, uno de los devotos seguidores de Elijah Muhammad. Levantó muchas pasiones entre la juventud negra gracias a su gran carisma. A causa del extremismo, Malcolm salió del grupo principal para fundar la mezquita Musulman Incorporation. Los desacuerdos entre los dos grupos se hicieron violentos y Malcolm emprendió un periodo sabático donde observó el testimonio de una cultura totalmente diferente en la que blancos y negros convivían en relativa armonía, lo cual supuso un completo cambio de actitud en el poderoso líder. A su retorno a los Estados Unidos, empezó a mantener una teología mucho más pacifista, un hecho que solo sirvió para aumentar el odio de sus antiguos seguidores. Malcolm X fue asesinado por unos pistoleros en 1965. La reciente película del director Spike Lee, Malcolm X, ha servido para renovar un toque de atención a la generación actual en cuanto a la tensión racial tal como sigue existiendo. El siguiente en la línea de sucesión de dirigentes fue el hijo de Elijah Muhammad, Wallace D. Muhammad. Bajo la dirección de Den, el grupo experimentó sus cambios más radicales, más acordes con el camino que Malcolm X había señalado su regreso a Estados Unidos. Den renunció al racismo del movimiento y rechazó la tenencia a adorar a Fard como una encarnación de Alá. Introdujo el Islam tal como lo predicaban los seguidores ortodoxos de Mahoma y el movimiento tomó el nuevo nombre de Misión Musulmana Americana. Este nombre fue adoptado en 1985 para que el grupo pudiese trascender más fácilmente los límites del racismo
y provisionismo que tanto la caracterizaba durante su etapa de formación y se aproximó más a la ortodoxia islámica tradicional. Actualmente existe una secta en Nueva York liderada por Louis Farrakhan quien ha intentado mantener el nombre y las doctrinas originales del movimiento. El grupo llamó la atención del país cuando Farrakhan proclamó su decidido apoyo al reverendo Jesse Jackson en su campaña por la presidencia de los Estados Unidos en 1984. Otro movimiento significativo que surgió de la nación del Islam fue el Centro Hanafi Madhhab Abad, fundado por Ahmad Abdul Khalis en 1968. Khalis llegó al cargo de secretario nacional de la Nación del Islam en 1956, pero un estudio de la doctrina del Islam le convenció de que el Islam ortodoxo era la correcta expresión del Corán y que el profeta verdadero era Alá, y que el profeta verdadero de Alá era Mahoma, no el eje Muhammad. En el año 1972, Khalis trasladó la sede de Nueva York a Washington, D.C., a una instalación proporcionada por la gran estrella de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar. Poco después le golpeó la tragedia cuando 7 miembros de Hanafi fueron asesinados. La Nación del Islam fue acusada de los asesinatos y fueron procesados 5 de sus miembros. Más agitación llegó cuando en 1977 Khalis y 11 miembros más tomaron el control de 3 edificios de Washington, D.C. y retuvieron varios rehenes durante casi 4 horas. Uno de los musulmanes de Hanafi, Abdul Musikir, asesinó a un periodista, Maurice Williams. Aunque los 12 fueron arrestados, Khalis lanzó la advertencia de que si se proyectaba la película de Mahoma, el mensajero de Dios, habría más violencia. Fue procesado por sus crímenes y condenado a prisión entre 41 y 123 años. Musikir fue sentenciado a 77 años por el asesinato de Williams. El futuro de los musulmanes de Hanafi se debilitó después de 1977, principalmente debido al aumento de rechazo popular y a los continuos conflictos con los musulmanes negros.